Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Este es el último de la tercera temporada y no podría estar mejor porque estoy con una mujer que admiro mucho como periodista. Ella es Maye Primera, es venezolana y una periodista con más de 20 años de experiencia. Es directora editorial del Tímpano, un proyecto de periodismo comunitario en Oakland, California, que le sirve a comunidades latinas. ¿Cómo estás, Maye? Muy bien, muchas gracias, Juanita. Encantada de estar aquí. Bueno, este episodio va a tener varias rutas, pero la primera es conocer tu historia, porque en el mundo periodístico latino en Estados Unidos, tú eres una voz conocida, uno se encuentra a todo el mundo, pero difícilmente a veces nosotros entre periodistas conocemos nuestras historias personales y cómo llegamos a Estados Unidos, por qué estamos acá y cómo nos hemos hecho el camino que nos tiene ahora pues hablando a ti y a mí. Primero quiero preguntarte esto, tú eres de Venezuela, ¿de dónde eres y cómo llegaste acá a Estados Unidos? Sí, yo soy de una ciudad en Venezuela que se llama Valencia, que está Ujú. a un par de horas de Caracas, de la capital, pero antes de emigrar vivía en Caracas y trabajaba allí. Desde que me fui a estudiar me quedé viviendo allí. Eh, Estudiaste periodismo. sí, estudié periodismo en Caracas, correcto. Bueno, ¿y Y cómo bueno, y fue como esa trabajé casi. transición? ¿Cuál de ellas? La Ah, a Estados Unidos. sí, sí, sí. Bueno, yo emigré en el año 2012. Para Ajá. ese año había elecciones en Venezuela. Nuevamente, Chávez se lanzaba a una reelección, Ujú, ya enfermo. Yo tenía, yo había estado escribiendo sobre el asunto, sobre política venezolana desde el año 97. Y era como, bueno, ya está, ya creo que escribí lo suficiente sobre el tema. Para ese momento yo estaba trabajando en el país, estaba cubriendo lo que pasaba en Venezuela desde allí. Ya tenía como 5 años trabajando con ellos, o un poco más. ujú. Y bueno, y además de Venezuela, a veces hacía historias en Colombia o en el Caribe. Bueno, poco a poco había empezado a cubrir el Caribe, eh, a parar también en Miami en esas vías, eh, bueno, en la ruta, ¿no? Para ir a Sí. Puerto Rico, para ir a Haití, a República Dominicana. Y también, bueno, mi pareja se había mudado a Miami. Ujú. Entonces, bueno, eh, ya yo tenía como 2 años, de 2010 a 2012, parando mucho en Miami, y en 2012 dije, bueno, ya vamos a instalar una base aquí. Seguí trabajando con el país en ese momento, cubriendo el Caribe, y bueno, y después se dio como una transición de trabajo, eh, sí, un poco fortuita, ¿no? Uno de los editores del país fue a montar un proyecto en Univision, en Miami, a montar una web nueva, con un nuevo equipo, y bueno, y me contrató. Entonces, ahí, digamos que ese fue mi primer trabajo dentro de la industria en Estados Unidos. Claro, suena, digamos, fue como una llegada, ya tengo trabajo, pero todos sabemos que detrás de eso hay mucha Mm. historia. Y un poco como fue como listo, tú migras porque también tu pareja está acá en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa llegada y decir, ok, una cosa es uno cubrir desde su país, muchas cosas, tú estabas ya cubriendo el Caribe, pero llegar acá a Estados Unidos y empezar a trabajar, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo fue como esa llegada emocionalmente hablando? Bueno, Miami tiene esta cosa que uno no se siente tan extranjera allí, ¿no? Ujú. Porque hay gente de toda América Latina. Eh, entonces, yo diría que fue un ambiente una recepción muy amable, ¿no? Podía trabajar Ajá. en mi idioma, empezando por ahí. Podía ejercer mi carrera sin necesidad de validar un título, que no era el caso de otros profesionales venezolanos que estaban emigrando al mismo tiempo. Y bueno, eso te da una serie de ventajas, ¿no? Ya empezar, bueno, a ejercer tu carrera en otra parte. Em, y tenía también como referencias otra gente que conocía mi trabajo, y bueno, en ese sentido tuve el privilegio de incorporarme al mercado laboral sin demasiados obstáculos, ¿no? Sí hubo un interín, probablemente 2 o 3 años, eh, que bueno, hacía todo tipo de trabajo.
porque Ajá. yo también era freelancer en Venezuela los últimos Oh, años, o sea, yo trabajaba para el país, era como mi gig fijo, ajá. pero igual escribía para revistas, em, editaba libros, o sea, hacía otras cosas, ¿no? Y continué haciendo todo eso En cuando estaba en Miami. Miami. Que sé hacer una portada para una revista en Nicaragua de niñas y adolescentes, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, Termina no uno todo haciendo de era, todo, sí. claro, sí, sí, sí. No todo era como el cubrimiento que también la gente muchas veces, a veces romantiza que llega diciendo, no, pero si estás trabajando en este lugar te debe ir súper bien y debe estar súper bien. No, acá hay que coger, hacer mano de todo, sí nos va bien, pero pues también hay que hacer, como dices tú, side jobs. Un poco como que hablamos también como el hecho de ser mujer y hacerse un nombre aquí. ¿Qué podrías decir primero para ti? ¿Ese fue tu objetivo, hacerte un nombre aquí? ¿Cuáles han sido como los retos? ¿Qué es hacerse un nombre aquí? ¿Cómo ha sido tu carrera como mujer, digamos? ¿Qué retos has tenido en ese sentido? No sé, yo creo que lo del nombre es como muy de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. al menos la lógica con la que yo venía trabajando desde Venezuela es que uno hacía el trabajo, ¿no? Ajá, Y si sí, ese trabajo salía bien, bueno, alguna gente identificaría tu byline, ¿no? Tu nombre, sí, porque, mira, leí alguna cosa. Pero uno no viene en principio como: "Oh, me voy a hacer un nombre, voy a hacer un networking", ¿no? Esos términos que, bueno, para mí eran como, o sea, yo hago el trabajo, sí. Si el trabajo está total. bien hecho, supongo que le irá bien y conectaré con otro trabajo, ¿no? Luego también creo que em, crecer en Venezuela, o sea, cada quien, hay como pequeñas fortunas, ¿no? Que uno tiene. O sea, yo no crecí latina, digamos, ¿no? Ajá, Que representa muchos retos para, bueno, desde que estás en la primaria, ¿no? O sea, el bullying es una cosa que aquí me ha sorprendido mucho. Yo nunca me he enfrentado al racismo, por ejemplo, ¿no? ujú, Y yo no crecí con eso en Venezuela, ni en mi adolescencia ni profesionalmente, ¿no? Era como una cosa mucho más eh, diversa ya desde el principio, ¿no? total. Sí, el tema del Y racismo y eso es acá. sí, cuando hablo de diversidad, hablo de hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo o gente de distintos estratos económicos trabajando juntos en una redacción, ¿no? Donde había de todo, o sea, todos estábamos en el mismo sindicato, el obrero, el editor, ¿no? Entonces, digamos que al menos sentía yo que venía de un lugar de igualdad, ¿no? Sí, Y, y bueno, y aquí te enfrentas a diferencias, ¿no? Como cuando te enteras por primera vez que ganas menos. Y dices: y por qué? te Si hago el pasó. mismo trabajo que otra persona. Sí, cómo no. Eh, Ups. y claro, entonces ahí empiezas como, bueno, de esto hablan cuando se refieren al pay gap, ¿no? Que las mujeres ganan menos. Sí, ¿Y por qué, no? Pero, o sea, para nosotros como latinoamericanos, que te expliquen que hace 50 años la gente de color se sentaba en unos asientos del autobús y los blancos en otros, como, ¿qué? ¿No? O sea, yo no digo que no haya racismo en América Latina, por supuesto que lo hay, y hay clasismo. Em, pero no, bueno, como muchas cosas en nuestras sociedades, no es un sistema, ¿no? exacto. Bueno, que tiene unas estructuras de poder como muy definidas ¿no? Y una segregación como hecha, convertida en sistema, ¿no? No, totalmente. Y bueno, y mucho menos en Venezuela cuando al menos hasta la fantasía, hasta ese momento de Chávez era que, bueno, somos un país donde hay mucha movilidad social, donde cualquiera puede tener como una especie del sueño americano, bueno, el sueño venezolano tuvo décadas, ¿no? Atrayendo inmigrantes, haciendo pensar a América Latina que Venezuela también era el país de lo posible, ¿no? La democracia más antigua, tú vas a la universidad y sacas una carrera y eres, ¿no? Eso, bueno, digamos que yo crecí en ese optimismo. Claro. Eh, como sin complejos, ¿no? Incluso sin complejos para equivocarme. Eh, Wow. y claro, y cuando llegas aquí dices: "Oh, eh, mira".
Aquí No es tan no, fácil ni tan bonito. exacto. No, y eso que tú dices, y eso que tú llegaste, digamos, a Miami con un ambiente súper de bienvenida, imagino que también como que te reconocían tu trabajo, porque al trabajar en el país, pues obviamente tenían las referencias desde Venezuela. Y tú llegas en 2012 y quiero hacerte esta pregunta, digamos, porque sé que estás en un momento de tu carrera, digamos, muy distinto al que empezaste. ¿Tú has visto un montón de etapas de la migración latina y de la migración venezolana desde que llegaste acá? ¿Tú cómo crees que ha ido como evolucionando el cubrimiento de los medios latinos a la par de la migración? Nos hemos quedado atrás. Yo siento a veces que muchas veces seguimos implementando las mismas reglas de cubrir migración, incluso con una situación totalmente diferente como la que estamos viviendo ahora. ¿Tú qué piensas? Bueno, el continente siempre ha tenido grandes olas migratorias, ¿no? Que tienen sus momentos de crisis. eh, y bueno, y que la prensa va detrás y cubre, ¿no? Ujú, No tenemos una prensa regional fuerte, empezar por ahí, ¿no? Medios que cubran la región, no es como, bueno, el país América, ujú, ¿no? Es un medio latinoamericano, bueno, no, no es, tiene una base en México, pero es un medio de España. es verdad. Luego, entonces, antes había periódicos en la región que podían mandar corresponsales, El Tiempo tenía corresponsales, em, hasta, qué sé yo, La Voz de Córdoba mandaba gente a... O sea, la prensa tradicional de América Latina tenía la capacidad de cubrir al menos a los vecinos, ¿no? Y entonces ya ese músculo económico para producir eh, o para producir información, para cubrir información, ya no lo tiene la prensa en la región, por un lado. Hay medios como digitales, independientes, cubriendo el pedacito que pueden. Hay algunos esfuerzos de periodistas eh, que producen como grandes colaboraciones para poder cubrir el fenómeno, ¿no? Y también hay muchas crisis migratorias pasando al mismo tiempo. Porque, bueno, eh, yo pienso en la de mis connacionales, ¿no? Ajá. Eh, claro, ha tenido sus momentos gravísimos, 2007, 2017, ¿no? Pero ha sido sostenida. Es decir, si cuentan a los 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela en los últimos años, yo no entro en esa cuenta, por ejemplo, ¿no? Claro, Porque la claro, cuenta claro. empezó después, empezó en Después sí, 2014. sí. Pero también migraste por esas razones, de hecho, o sea, como por ciertas razones relacionadas con la situación. Sí, bueno, claro, porque hacer periodismo en Venezuela Ajá, se iba complicando cada vez más, ¿no? Em, y bueno, también está la crisis migratoria de los haitianos, ¿no? Que, bueno, de repente la referencia más reciente que tiene la gente es el terremoto de 2010, sí, pero igual había balseros haitianos llegando a las costas de Florida durante mucho tiempo, ¿no? Es como, son muchas crisis que se solapan. La crisis de los migrantes centroamericanos, que primero era una crisis económica, o sea, como una motivación económica, lo que los hacía salir del país, y luego la violencia. Luego tenemos migrantes que vienen de África, que hacen el camino a través de América, desde Brasil, todo hasta arriba, ¿no? Para llegar todos a donde la misma frontera, ¿no? La frontera sí, sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, es mucho movimiento pasando en la región, una crisis de la prensa, que además es un poco global, ¿no? Porque no hemos encontrado como un modelo que nos ayude a financiar el cubrimiento necesario, ¿no? Lo que queremos hacer, ¿no? Ni hay una audiencia tampoco ávida de leer estas noticias, es verdad. ¿no? Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo los periodistas es el trabajo de historiadores, documentando. Voy a documentar esto, a ver si alguien lo lee en algún momento. A ver si llega una corte y hace justicia con respecto a este episodio que ocurrió. Em, y bueno, es como uno como periodista tiene la expectativa de poder generar un impacto un poco más inmediato, ¿no? Que Sí, una claro, política cambie, por ejemplo, ¿no? Y luego tienes al país receptor acá, que tiene sus problemas, ¿no? Y tiene un sistema migratorio que está obsoleto, que tiene, eh, bueno, ya había una gente aquí
desde hacía décadas. O sea, que hay 10 millones de indocumentados también, ¿no? Que no llegaron en los últimos 5 años. Algunos tienen décadas acá. Ujú. Entonces, bueno, son como muchas crisis que se solapan, Demasiado. ¿no? Exacto. Es demasiado. Claro, y te pregunto, digamos, ahora, y porque también quiero hablar de eso, tú has estado en equipos que cubren pues la mayoría de la comunidad latina en Estados Unidos y has estado en los medios, digamos, referentes de la comunidad latina, pero ahora estás en una situación totalmente, no diría distinta, pero digamos como a lo tradicional, que la gente, digamos, piensa y ve los dos grandes medios del poder de la comunidad latina en Estados Unidos. A eso me refiero. Hablámonos un poco como del tímpano, tú eres directora editorial, tú estás ahorita en Los Ángeles. ¿Cómo fue ese proceso de dejar de cubrir noticias, porque cubriste como no, hiciste tus investigaciones de inmigración, a pasar al tímpano? Háblanos un poco como de ese cruce. Claro. Bueno, en lo que se parecen los dos proyectos, o el momento en el que trabajé con Univision y Telemundo y ahora es que trabajo con la misma audiencia, Ajá, ¿no? Que son hispanos de primera generación, eh, inmigrantes que se informan en español todavía, algunos recién llegados, algunos con décadas acá, ¿no? Es la misma gente que sintoniza Univisión y Telemundo a las 6:30 de la tarde, y que en algunos casos no consigue la noticia que necesita ok. o encuentra una noticia que lo deja drained, que lo deja seco, y más triste de lo que estaba hacía media hora, ¿no? Eh, entonces, a esa misma audiencia, en un lugar, en una geografía más pequeña, que es el área de la bahía, eh, en este caso nosotros nos enfocamos en 9 condados, teniendo como centro el condado de Alameda, que es donde está Oakland. Ajá, Nuestro propósito es darle a la misma audiencia la información que nos pide, que es dónde consigo un abogado de migración, cómo consigo un trabajo, em, qué es una visa U, ¿no? Dice, bueno, no es la noticia, sí. eh, es la información que ellos necesitan para entender y navegar un poco mejor su día a día y el Claro, país más en como el una, que una, viven. una misión de servicio. Sí. Y bueno, eso lo hacemos a través de mensajes de texto 2 veces a la semana Ujú. y a la vez la gente contesta. Ok, Tenemos una audiencia de 4.000 personas allí, poco más de 4.000 personas, y bueno, contestan, gracias, esto me funcionó, o mira, esto no, llamé al lugar que me dijiste y esto no sirve, o por ejemplo, me diste la noticia, me dijiste cómo aplicar para Medical, ujú. que es, bueno, servicios de salud gratuitos, si calificas, si tienes, o sea, para gente de bajos ingresos, pero, pero bueno, aquí no me atiende nadie, no es verdad, esto no funciona. Entonces, hacemos también periodismo sobre lo que la gente nos dice, las historias que nos cuenta y los obstáculos que va consiguiendo al navegar estos recursos. Claro, o sea, tiene una Eh, retroalimentación inmediata, exacto. que es muy Y difícil claro, conseguir en los otros medios a veces. sí, sí, porque y luego también es una responsabilidad distinta, porque si uno muchas veces cuando trabaja para un medio masivo, tú entrevistas a la persona una vez, te la encontraste en algún lugar de la frontera, en su momento más vulnerable, y no la volviste a ver nunca más. Y Ujú. la retrataste en su momento más vulnerable, que seguirá viviendo esa historia en internet por siempre, ¿no? Sí. Pero tú nunca supiste más de esta persona. Y en el caso del tímpano, sí, puede que nosotros escribamos historias sobre gente que está eh, también atravesando un momento vulnerable, pero nos están leyendo y, y están a un mensaje de distancia para decirme, hey, lo que escribiste eh, Ujú. no es correcto, o esa circunstancia cambió, Exacto. o gracias a lo que escribiste ocurrió esto otro, ¿no? Esto es muy Eh, chévere, porque además ver que también las historias cogen otro giro porque dices algo muy bonito que también era un poco de la frustración cuando yo hacía noticias, es como, ok, estamos cubriendo esta situación de esa persona, pero esa persona también ya, o sea, en internet vive por siempre la noticia y esa persona va a quedar retratada
como esa situación que está viviendo en este momento. Tú no ves qué pasa después. Y eso me parece muy, muy clave, muy, muy clave. Yo leía un poco también en el tímpano que hablan de temas en español, pero también se dirigen a la comunidad maya un poco. También, háblame un poco de eso para que también la audiencia entienda un poco. Sí, esta misma información, que la llamamos news to use, ¿no? De información de utilidad o periodismo de utilidad, que enviamos por mensaje de texto en castellano, Sí. la grabamos en video en lenguaje maya mam. eh, y bueno, es como uno de los lenguajes mayas, pero es el más hablado dentro de la zona de la bahía, por bueno, una migración que viene de Guatemala, específicamente de un lugar que se llama San Pedro. Entonces, bueno, para esa comunidad son esos videos que, que viven en Facebook, en YouTube, y que también que también distribuimos vía mensaje de texto. Wow. Hay mucha gente, y te lo comentaba antes de iniciar la entrevista, que por lo menos a mí con Reinterpretar, con el podcast, gente que está llegando, chicos jóvenes que hablan, por ejemplo, su principal idioma es el español y quieren hacer periodismo, quieren crear contenido y lo que y de pronto mantienen un poco el sueño que tuvimos en algún momento de llegar a los grandes medios, los medios masivos, pero también hay ciertos proyectos en los que se pueden iniciar. ¿Cuál sería el consejo para ti, para, digamos, estos periodistas jóvenes o creadores audiovisuales jóvenes que están llegando a Estados Unidos, que están, digamos, solucionando su tema migratorio? ¿Cómo tú les recomendarías empezar? Oye, es un poco complicado porque las circunstancias de cada quien, es decir, está por un lado el sueño que uno tiene de su carrera y em, los logros que tienes en tu cabeza, ¿no? A dónde quieres llevar tu carrera y todo esto. Y luego está la necesidad. Dices, bueno, estoy en este país nuevo, necesito un trabajo. Ok, ¿cómo balanceo este sueño que tengo de hacer este libro maravilloso que me va a dar el Pulitzer y pagar el alquiler, hacer la Sí, claro. compra, ¿no? Em, Al menos lo que yo hice y me funcionó fue em, adaptar el conocimiento que tenía, decir, bueno, ¿qué es lo que sé, que hago bien y que es útil para este mercado donde estoy, ¿no? Es útil mi conocimiento acerca de América Latina. De repente tengo una skill técnica, sé grabar podcast, sé editar video, soy buena en redes sociales, ¿no? O sea, es como cada vez que busques un trabajo o que apliques, como hazle saber a esa persona que tú eres la candidata El ideal para ideal. esto, ¿no? Y que vas a aprender lo que te falta y a poner al servicio de ese proyecto las habilidades que ya tienes. O sea, a mí, en mi carrera yo he hecho radio, he hecho podcast, he trabajado en prensa, he hecho videos y claro, lo ves y había gente que veía mi currículum y dice, oh, qué versátil, ¿no? Qué curiosa. Y le digo, bueno, no, la migración, esos eran los trabajos que había, ¿no? Claro, claro. No, y Y los total, y fui tiene uno tomando que y lo que claro, y por salga. supuesto que la curiosidad te ayuda a que eso no se convierta eh, oye, en un dolor de cabeza, o en un martirio, o en un duelo, ¿no? Porque, yo quería ser periodista de prensa, yo quería escribir en el New Yorker y de repente estoy aquí haciendo breaking news en este horario, ¿no? Es como, o sea, trata de balancear eso, ¿no? Porque al final, a nosotros los periodistas a veces nos cuesta darnos cuenta que, que hacemos un producto, ¿no? Sí, Y que, y que eso tiene una audiencia, entonces escribimos para nosotros, pero no para la audiencia, o trabajamos para nosotros y no para la audiencia. A veces me encuentro mucha gente que dice, yo lo que quiero es escribir historias. Y digo, oye, yo también, ¿no? Pero podemos vivir de eso, nada eh, más. ¿O quieres que alguien lea esas historias? ¿Quieres que alguien escuche esas historias? Eh, ¿Por qué tu historia y no otra? ¿No? Porque hay millones, ¿no? claro. Entonces, sí siento a veces que pecamos un poco no sé si es nuestro ego o es como queremos hacer arte,
y queremos que nos paguen, y queremos que nos paguen por nuestro tiempo. Es como, a ver, Es romantizar muchísimo. Creo que a uno se le cae como no el sueño diría, pero sí como que hay, a veces nosotros, no sé, no sé tú cómo lo ves, pero yo pienso que a veces entre los mismos periodistas nosotros romantizamos mucho la situación por no hablar como de la realidad, como decir como, no es tampoco, a ver, no es un vía crucis, pues, pero tampoco es, digamos, que haya ciertas metas que hayas que lograr, digamos, no romantizarlo, de pronto yo lo diría así, no sé. ¿Tú qué bueno, y piensas? también hay una cosa, o sea, para bien y para mal, ¿no? Porque, o sea, creo que hay una parte del periodismo que es, o sea, ¿en qué se diferencia un periodismo de un productor, un periodista de un productor de contenido? Ujú. Que hay tantos, ¿no? Todo el mundo tiene ahora la habilidad de producir contenido y ponerlo ahí a la disposición del público que no sabe, mira, hay un periodista detrás de esto, no, ¿no? Ahí diría que es la ética. Y es Sí. como, la ética no es romance, la ética es un método, es lo que hace que esto sea una profesión y no, ¿sabes? No cualquier oficio, ¿no? Eso por un lado. Pero luego está el asunto de cómo está nuestro trabajo conectado a nuestra identidad y cómo sufrimos eh, cuando ese trabajo cambia. O qué es lo que se mantiene intacto en nosotros si estás trabajando hoy en prensa, en televisión, cuál es la esencia, ¿no? Eh, y es como muchas veces nos identificamos como, bueno, primero yo soy periodista y luego lo demás, pero entonces, claro, cuando eso sufre, cuando estás es una profesión que está en una industria que sufre, ¿cómo sufre tu identidad, no? Y cuánto estás dispuesto a cambiar tu identidad para que sea sostenible para ti y, y bueno, y también para la gente que te lee, ¿no? Porque no vas a poner a la gente a sufrir, ¿no? A hacer No, contenido. pero total, pero eso es muy bello lo que dices, el tema de cómo nosotros atamos cuando llegamos acá, lo que hacemos. Mucha gente cuando uno habla con personas que están llegando y dicen, no, yo en mi país yo era periodista, acá me toca en otros trabajos. Y es como, no, tú sigues siendo ahora que le estás dando prioridad por dinero, por lo que sea, pues es diferente, ¿no? Yo trabajé 2 años en restaurantes y hacía periodismo, pero porque me nacía un poco, pero sabía que mi prioridad pues era hacer dinero porque pues había que comer y en ese momento era la opción que había, la opción que había. Yo he hablado mucho, Maye, con muchas personas venezolanas que además son colegas también. Muchos tienen como esa nostalgia, ¿no? Como de, ay, qué chévere sería volver y escribir y hacer periodismo. ¿A ti te entra esa nostalgia? ¿Cómo te relacionas ahora con Venezuela desde el periodismo y personalmente? Eh, la respuesta corta es no. ¿No? Creo que no tengo esa nostalgia. Em, lo que en todo caso añoro es así como el jingle de la serie esta Cheers, ¿no? Que a veces quieres llegar a un lugar donde todo el mundo te conozca, donde todo el mundo sepa tu nombre. Ujú. El- yo siento que perdí eso eh, y también por propia voluntad, ¿no? Porque, a ver, podría estar en Miami, ¿no? Y estoy ahorita en Los Ángeles. Sí. O sea, lo volví a hacer, volví a irme a un lugar donde nadie me conoce y a donde me trajo mi trabajo. Em, a mí me aburre hacer siempre lo mismo. Ujú. Me muero del aburrimiento. Y cuando siento que me estoy repitiendo, es como, no, o sea, no, Hay que cambiar. me deprime, hay que cambiar. Extraño de Venezuela otras cosas, extraño a mis amigos, extraño a mi familia. em, y pasó una cosa, yo estuve un periodo, 5 años sin ir, ¿no? Volví hace un año y medio. Todavía me quedaban unos libros ahí en la biblioteca y fui a una librería que vende libros usados a ver si me compraban estos, ¿no? Sí, sí, algunos de los que tenía ahí. Y lo primero que me pregunta el librero es, ¿tú qué eras aquí? No. Quién eras tú aquí? ¿Tú qué eras? Y yo, bueno, o sea, él quería medir si dependiendo de mi Sí. oficio, podía tener una biblioteca interesante o no. Ajá. Y yo, bueno, periodista. Yo en ese momento no estaba trabajando ni como reportera ni como editora. Entonces, claro, eso dolió particularmente. Digo, oh, ya yo no soy esto, ¿no? Era también la primera vez que yo iba a Venezuela sin ir a trabajar, Wow. porque desde que yo migré, yo viajaba al país
4 veces al año, 5 veces al año, porque iba a cubrir cosas, protestas, lo que fuese. O sea, siempre aprovechaba, veía a mi familia, llevaba la maleta llena de cosas que necesitaban y me devolvía con la maleta vacía, pero la misión era ir a trabajar y yo metía un viaje familiar ahí. Entonces, la experiencia de volver a Venezuela sin el propósito de trabajar, sin que, o sea, nadie me estaba mandando, iba a ver a mi familia por primera vez. Eso cambió toda la ecuación, ¿no? Y, y claro, y me di cuenta también, oye, durante cuánto tiempo estuve viendo mi país y las cosas que a mí me estaban afectando en lo personal solo como mi trabajo, Wow. ¿no? Porque también estaba cubriendo migración. Ujú. Y así como, bueno, uno de verdad hace como el cuento de que uno es una mosca en la pared, ¿no? Yo estoy solo observando, yo aquí no, yo no soy nadie. La persona que yo soy no cambia nada de lo que estoy viendo, ¿no? Es como nadie me nota, soy una piedra. Y no es verdad, ¿no? Yo cubría migración siendo una migrante. Yo cubría Venezuela estando toda mi familia allá. Eh, y también con las consecuencias que eso podía tener, porque, eh, y que era lo que en algún momento mi familia también me reclamó, me dice, sí, tú vienes, cubres, haces una historia y te vas y nos Ujú. dejas ese paquete a nosotras, a nosotros aquí en casa, ¿no? Claro. Y ellos tenían temor absolutamente legítimo, ¿no? De las consecuencias que podía tener para ellos el trabajo que yo estaba haciendo. Eh, y bueno, eh, es como una de las miles de formas que tiene, de los miles de peligros que conlleva hacer paracaidismo. Ese Totalmente. paracaidismo que ya yo estaba haciendo en mi país, estaba poniendo en riesgo a mi familia, estaba como igual dándome una ilusión de cuál era mi relación con Venezuela eh, y además era como no aceptar como mira, yo ya yo no tengo las herramientas para seguir entendiendo y explicando esto, ¿no? De repente es mucho más inteligente si yo estoy en posición de editora en un medio, oye, contrato un periodista local que va a hacer esto mucho mejor que lo que yo Wow. estoy haciendo, ¿no? Y le doy y apoyo a alguien que está ahí y que de verdad, em, y le doy las garantías que necesita para hacer su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que a veces el tema de, no sé si es el tema de desprendernos de la identidad que teníamos y como caer en cuenta que tenemos una nueva identidad que nos lleva un poco como que también se cruzan muchas cosas como el ego, como el quiero hacer, no sé cómo, pero también hay que caer en cuenta, eso que dices para mí es clave, o sea, ahorita estoy como, claro, porque uno todavía se siente parte de, pero a la final ya no lo es, o sea, de alguna manera como entender también es un poco de duelo y creo en lo que dices un poco como que tú ahora en este momento con el trabajo que tienes, ¿sientes que tienes una relación más horizontal con la audiencia en este momento? Em, no sé si es esa la sensación, o sea, siento que el trabajo es más satisfactorio Ok, porque siento que duermo más tranquila, em, que puedo tener como, sí, un feedback más directo, eh, sí, como que puedo ver el efecto inmediato de mi trabajo, que no siento que estoy explotando ajá. a, a nadie. em, sí, probablemente lo del sueño. eh, No, lo valoramos totalmente sí. los que hemos estado en una redacción de noticias, gracias a Dios por dormir, por levantarte también y alimentar la energía creativa que es mucho para los periodistas. Ya para cerrar esto, también como que ahorita nombraste algo muy importante, y es el tema de tu identidad, eso de que nadie te conozca. Yo sé que también en esta audiencia que tenemos hay mucha gente que teme eso, y es como yo a mí en mi país, mi comunidad me reconocía, yo era tal cosa, ¿no? Sigue siéndolo, pero ¿cómo lidiaste tú con el hecho de aquí no me conoce nadie y qué beneficio le sacas y cómo lidiaste con eso? ¿Cuál sería como tu perspectiva de eso? em, a, a ver, yo, bueno, tengo este trabajo que me hace conversar con mucha gente y el, sí, a mí me gusta hablar con gente, ¿no? Yo soy buena en el one on one, Ajá, pero en realidad soy muy tímida, entonces el hecho de que no me conozca nadie, es decir, no sé,
Y también escribir me daba como cierta anonimidad, entonces era como que la gente conocía, en algunos casos, la firma, pero no había un rostro asociado a eso, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que también tuve la fortuna de llegar al periodismo en un momento donde la marca personal no tenía tanto peso. Ok, sí, Entonces, si alguna vez se hizo una marca personal, bueno, ya está hecha, ¿no? No hay necesidad de... eh, que sé que ahorita eso es una presión muy grande. Tienes que tener redes sociales. Yo misma, cuando tengo que contratar a alguien, dices, bueno, usas como referencia lo que te envían y vas a sus redes sociales a ver qué hay ahí. Em, Eso, no sé. O sea, creo que tiene su encanto que nadie te conozca, porque es como probar el trabajo a ver si funciona, ¿no? Cuando un comediante va a una nueva ciudad y prueba sus chistes y dice, ah, bueno, si le dio risa a esta gente que no me conoce, es porque el material es bueno. Creo que también un poco con el periodismo es si este método que yo traigo funciona, si esta sensibilidad que yo tengo eh, aporta algo al trabajo del equipo, porque además esa es otra cosa, ¿no? Yo trabajo en equipos y lidero equipos totalmente. o, o contribuyo ah, creo que eso también es gratificante, ¿no? O sea, tu red crece, no es que, o sea, no hay que verlo como, lo que perdí, sino, no, mira todo lo que puede crecer, ¿no? El mundo es un lugar muy grande también. Totalmente, totalmente. Y también agregaría eso que tú dices, también nosotros como periodistas o las personas que trabajamos en medios, nos juntamos muchos con gente que trabaja en medios y periodistas y a veces olvidamos que también hay que diversificar, especialmente en este país, como la comunidad con la que nos encontramos, porque a veces solamente en ese circulito y todos nos conocemos con todos y todos hablamos de los mismos temas, pero también diversificar y conocer la comunidad que te rodea. No sé si quieres agregar algo más, Maye, muchísimas gracias por estar acá. Nos diste una clase para los periodistas latinos que estamos por acá rondando y queriendo alcanzar el sueño. Una terapia, un momento de, ¿cuánto? 45 minutos 45 de minutos de terapia. terapia, no, y de realismo, porque creo que eso es muy importante, que lo que hablamos, no se trata de que el sueño no se pueda alcanzar, pero hay mucho realismo y mucha experimentación para lograrlo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, no, creo que estar, tener disposición al cambio es lo más importante en este momento, en esta industria, y bueno, que y conservar la esencia, ¿no? Como la ética y el propósito de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque hay otras carreras también de las que se puede vivir, pero Totalmente. hay que conectarse permanentemente como con el propósito de por qué está uno haciendo esta carrera y no otra. Es muy cierto, muy cierto. Y pues nada, te agradezco mucho por estar acá y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.